Dos importantes líderes estudiantiles venezolanos se encuentran visitando Nueva York. La Voz de América habló con Alfredo Grafe, representante de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Durante nuestra conversación, él aseguró que ellos seguirán trabajando para buscar una solución a la crisis, y esto es parte del objetivo principal de esta visita a los Estados Unidos. Asimismo, explicó que necesitan que la comunidad internacional reconozca los problemas que en este momento se están viviendo en su país. Muchos presidentes de Latinoamérica fueron líderes estudiantiles que se enfrentaron a dictaduras, que ellos en ese momento hablaban de las dictaduras de derecha. La señora Bachelet lo hizo, los Kirchner lo hicieron. O sea, las dictaduras en Latinoamérica las conocemos nosotros. Nosotros conocemos lo que es una dictadura, por ejemplo, en Colombia conocimos lo que fue ese control militar férreo de las instituciones. Y es muy triste que ahorita presidentes, embajadores se hagan los locos y bueno, hagan como que si nada pasara. Nosotros entendemos que la agenda internacional se mueve de unas maneras muy particulares. Nosotros no estamos pidiendo a nadie que resuelva nuestros problemas, porque si así fuese, estaríamos súper equivocados, porque los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. ¿Qué si hacemos? Hay que sentar precedentes a nivel internacional lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque aquí se están violando los derechos humanos. Y la violación de derechos humanos es algo que no prescribe. Y la responsabilidad en derechos humanos es algo que se juzga en distintos tribunales, en distintas cortes, y que tiene que ser sancionado. Si el presidente Maduro está ordenando violación de derechos humanos a través de, por ejemplo, la represión indiscriminada o mantener estudiantes detenidos sin ningún sentido, el nombre de Marco Aurelio Coelho, muchacho que cuando salió a protestar el 12 de febrero tenía 17 años, menor de edad, y se les ha imputado una serie de crímenes y está preso de manera injusta por este gobierno sin tener derecho al debido proceso. Bueno, esa denuncia es la que nosotros venimos a hablar aquí hoy. Nosotros no venimos a hablar que si la lucha, si esto, si lo otro, no. Venimos a ponerle nombre y apellido a las víctimas de este gobierno y a buscar que la comunidad internacional esté consciente de lo que está sucediendo y que cuando haya que tomar medidas, no estamos pidiendo que intervengan en Venezuela porque los problemas nuestros son nuestros, pero cuando haya que llevar a estos señores que están violando las normas y, por ejemplo, el Estatuto de Roma, bueno, y se sienten en La Haya a responder ante las responsabilidades que ha sucedido en Venezuela, tenga la comunidad internacional suficiente material que sea de hecho público y notorio lo que está sucediendo en el país. Ese es nuestro compromiso y ese es nuestro reto, que la gente sepa lo que está pasando y se preocupe, pero en Venezuela nos ocupamos nosotros. Cuando hablas de los jóvenes detenidos, estamos hablando de una generación que básicamente el chavismo, lo que han conocido todo el tiempo. Rebelarse o pedirle cuentas a este gobierno, ¿cómo se da y cómo se da entre los jóvenes? Sí, para nosotros hemos crecido en un país que nos han enseñado a odiarnos, porque el discurso que uno escucha en la televisión es los fascistas, los terroristas, los chuquis contra el pueblo, y el pueblo, por ejemplo, el presidente Maduro habla que no hagan que los barrios bajen, porque ahí sí van a ver lo que es candela. Bueno, un presidente que está enfrentando a su pueblo, eso no es distinto de lo que hablaba Chávez. Nosotros hemos crecido en un país dividido, hemos crecido en un país que sí reconocemos que el gobierno ha expuesto un especial acento en reconocer al pobre y en intentar darle mecanismos supuestamente para superar la pobreza. ¿Qué cuestionamos nosotros? Nosotros no cuestionamos que haya una misión donde se busque que haya salud en el barrio. Nosotros lo que cuestionamos es que a través de esa misión se entren primero cubanos que no son venezolanos y le quiten puestos a los venezolanos como médicos y además hagan un adoctrinamiento y empiecen a controlar lo que es la sociedad venezolana. Nosotros no cuestionamos la unión y no cuestionamos la superación de la pobreza, porque creemos que un país puede salir adelante enfocándose en que todos podamos surgir. Lo que cuestionamos es que eso es un chantaje político mediante el cual se intenta imponer una ideología a través de una relación clientelar entre el Estado y los ciudadanos y además vendiéndole y entregándole nuestra soberanía a los cubanos. ¿Cuál es la reacción que han tenido de la gente de los barrios pobres que apoyan al gobierno? ¿Qué han visto ustedes? ¿Han visto que ellos lo apoyan lo que ustedes están buscando como jóvenes sin una aspiración política en este momento? Nosotros entendemos la realidad que pasa en nuestro país. Y los barrios más humildes, por ejemplo, son quienes sufren la mayor inflación. El gobierno pone una ley de control de precios. Digamos que el kilo de harina pan cuesta 6, 7 bolívares y eso está regulado. Bueno, resulta que arriba en el Guarataro o en La Bombilla o en José Félix Rivas, que son barrios venezolanos, no llegan los mecanismos de control del gobierno. Entonces la harina pan que venden allá arriba es una harina pan al precio que sea, al precio que diga el mercado. Entonces puede costar 5 o 6 veces el valor regulado por el gobierno. La inflación, por ejemplo, a quienes ganan sueldo mínimo,
que viven en el día a día, que no tienen capacidad de ahorro, que no pueden comprar divisas, que no tienen cómo de repente invertir en un vehículo, en una casa para aguantar la inflación. Ellos con los 3.000 bolívares que ganan mensualmente los gastan o si no se los come la inflación. Es decir, el más pobre es quien más sufre esta realidad. Este gobierno se vendió los primeros años a Venezuela y al mundo como un gobierno que buscaba la inclusión social. Resulta que ese modelo es fracasado y ese modelo no funciona. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos entendido que no basta con señalar, que no basta con decirle al chavista, por ejemplo, que esto no sirve. Ajá, ¿y después qué? Entonces nosotros lo que planteamos es, entendemos nuestro rol, no somos partidos políticos, no nos toca vender un proyecto de país, eso no es nuestra función, por eso no vamos en contra de los partidos. Nosotros ¿qué decimos? Y es un ejemplo muy claro. Nosotros queremos que los venezolanos nos sentemos en una mesa, como hermanos, los chavistas, los opositores. Venezuela es como un país divorciado, como una casa divorciada. Papá y mamá están peleados y no se hablan, pero resulta que cuando el hijo cumple años, tienen que sentarse a ver cómo le pican la torta, porque el niño lo quiere. Bueno, hoy el movimiento estudiantil le dice a los que piensan de una manera y a los que piensan de otra, se me sientan en la mesa, se entienden, porque hay una serie de problemas que nos afectan a todos por igual. La escasez, la inseguridad, la censura, la corrupción, la falta de futuro. ¿Qué hacemos? Nosotros sentamos a la gente, hacemos la discusión, unimos al pueblo y será labor de los políticos cumplir su rol. ¿Cuál es la labor? Bueno, que discutan qué modelo económico debe aplicarse, que discutan qué reformas al Estado deben realizarse, pero el compromiso de los estudiantes es mantener la calle encendida. Encendida porque tenemos que los poderes públicos se tienen que renovar, tiene que haber un compromiso cierto del Estado de desarmar los grupos paramilitares y tiene que haber un compromiso cierto de la reconciliación nacional, porque dos mitades, como bien se dijo en ese diálogo, nunca van a ser un país. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.